La adicción a las drogas disociativas es muy extraña. He probado muchas drogas antes de la PCE. La mefedrona, metcatinona, metanfetamina, benzos, algunos barbitúricos, tramadol y probablemente algunas otras. Primero, un poco sobre mí. Soy estudiante de química y he hecho muchas de las drogas que he probado yo mismo. Y en un momento me interesé por las drogas disociativas. Quería hacer un poco de PCP y probarlo, pero para eso habría necesitado piperidina, que está restringida exactamente por esa razón. Sin embargo, podía conseguir etilamina, así que la usé en su lugar y mediante una síntesis bastante simple y rápida, obtuve unos gramos de PCE Freebase, como un líquido de olor muy extraño. Es incoloro inmediatamente después de hacerlo, pero rápidamente se vuelve amarillo y luego naranja oscuro cuando se expone al aire. Y así fue. Diluí un poco del Freebase en N-propanol, medí 2 miligramos y lo tomé. Pero más allá de un poco de efecto placebo, no noté mucho. Empecé a sentirme un poco raro con 5 miligramos, pero solo me sentí realmente satisfecho con 15. Fue la sensación más extraña que tuve, diferente a todo lo que había probado antes. Ya no sentía las piernas, así que caminar era como flotar. Todo me parecía nuevo y extraño. Al principio me parecía incluso extraño que la gente pudiera volverse adicta a eso, pero con el paso de los meses aprendí lo sigilosa que es la adicción a las drogas disociativas. El día siguiente también fue bastante extraño y me dio un poco de miedo. Me sentí un poco como si yo fuera el protagonista de este mundo y todo lo que hacían los demás girara en torno a mí. Esto no era agradable y tenía un poco de miedo de haberme metido en un lío con esta droga, pero creo que desapareció bastante rápido. Así que durante las siguientes semanas creo que consumí esta droga ocasionalmente. No me apetecía, pero era tan extraño y raro que me sentía como si estuviera escapando a mi mundo de PCE lejano. Me parecía algo inocente y divertido de hacer, y durante este tiempo pude caracterizar los efectos de esta droga un poco más. Un tema común era que el mundo a mi alrededor parecía menos detallado. Por ejemplo, miraba un paisaje y pensaba cuán simple y anodino que es. Me parecía estar en un videojuego. Lo mismo me ocurría con las sensaciones corporales. Cosas como andar o correr parecía que ocurrían automáticamente. Solo tenía que pensar en despertarme y avanzar. A menudo me sentía como un robot y pisaba torpemente al andar. En general, el movimiento no me suponía ningún esfuerzo, por lo que correr distancias largas apenas me cansaba. Las distancias y los distintos lugares también perdían su significado y no me sentía diferente en ningún sitio. En general, me sentía como si estuviera flotando en algún lugar fuera de mi cuerpo, separado de él. También afectaba a mis otros sentidos. No disfrutaba comer con PCE porque todo me sabía muy insípido. Con la música me pasaba lo contrario. Cualquier canción que escuchaba sonaba muy plana y como si la estuvieran tocando a 100 metros de mí. Los puntos altos de una canción sonaban menos altos o especiales, y los puntos bajos menos bajos. También perdí la noción del tiempo, así que cuando escuchaba una canción me parecía que llevaba escuchándola toda la vida. Las diferentes partes de la canción también parecían como si no estuvieran realmente conectadas. Escuchar música en PCE era en general extremadamente extraño. Los sonidos de la vida real también eran muy extraños. Parecía que todo en un radio de 1 kilómetro a mi alrededor estaba completamente en silencio y había una enorme y ruidosa obra de construcción a lo lejos. A menudo parecía como si el sonido a mi alrededor tuviera pequeñas ondas, lo que es muy difícil de explicar. Con dosis más altas, como de 25 miligramos, me sentía completamente desconectado de mi cuerpo y de toda mi vida. En ese estado ya no podía entender por qué debía preocuparme por este personaje aleatorio que estaba controlando en este mundo. Sentía que nada de lo que me pasara era importante.
Recuerdo una vez durante la noche cuando estaba en mi habitación completamente disociado con una alta dosis de PCE. Estaba navegando en un sitio de citas y de repente me pregunté por qué debería preocuparme por eso. ¿Por qué importa si esta cosa aleatoria que soy yo tiene una relación? Me sentí como si estuviera libre de mi cuerpo. Estaba sentado en mi silla pensando, si alguien entrara ahora en esta habitación con un cuchillo e intentara cortarme el cuello, creo que simplemente dejaría que pasara. A veces estos estados también tenían un matiz realmente deprimente. Entonces era cuando me preguntaba por qué vivía. Todo aquello por lo que normalmente viviría, como las aficiones, la música, la comida, el amor, los viajes, el sexo, cualquier cosa que me proporcionara placer, no tenía ningún sentido en ese estado. Incluso el concepto de placer había desaparecido. Estaba completamente en el vacío y ya nada en la vida significaba nada para mí. Pero en general me gustaban estos estados. También estaba desligado de todas mis preocupaciones y problemas. Si no me había ido bien del todo, me sentía como si estuviera flotando fuera de mi vida normal, observándola. Podía ver tantas oportunidades y formas de salir de situaciones que normalmente me parecían desesperadas. Creo que en realidad fue bastante terapéutico. Por lo tanto, aún no sé si esta droga me perjudicó o me benefició en general, porque muchas de las cosas que aprendí con la PCE todavía las recuerdo, pero también estaba bastante deprimido en aquel momento y abusé de esta droga hasta el extremo. En algunos momentos llegué a tomar 50 miligramos solo porque mi tolerancia era muy alta. Esta droga no tiene una bajada de tensión como los estimulantes y tampoco causa dependencia física como las benzodiazepinas o los barbitúricos, lo que me pareció un pase libre para excederme completamente con ella, pero en algún momento pagué el precio por ello. Una mañana no me sentía bien, pero no podía decir qué me pasaba. Físicamente estaba bien, no estaba deprimido ni desmotivado, pero algo iba muy mal. Sentía como si hubiera algo en mi cabeza gritándome, diciéndome en todo lo que hacía exactamente cómo tenía que hacerlo. Después de leer un poco en internet, supe que la había cagado y que tenía una psicosis por el abuso extremo. Esta psicosis fue peor que cualquier otra cosa que he experimentado, como el bajón de estimulantes, abstinencia de benzos, nada se comparaba con esto. Me sentía mentalmente enfermo y esta cosa, esta voz, lo que fuera, me gritaba todo el día diciéndome lo que tenía que hacer. Cuando intentaba conciliar el sueño, tenía alucinaciones sonoras de objetos que caían y voces que me llamaban por mi nombre. Noches de terror absoluto, donde lloraba y llamaba a la gente por teléfono. Probaba cualquier cosa, alcohol, benzos, barbitúricos, incluso antipsicóticos, con la esperanza de que mejorara un poco. Este horrible estado duró 2 semanas, pero después de un tiempo volví a la PCE. En general, el abuso de la PCE sumía mis emociones y mi estado mental en un caos total. Incluso cuando no la usaba, me sentía eufórico, deprimido, ansioso, excitado. Era extraño. Como estaba tanto tiempo en ese estado de ensoñación y flotación, a menudo ya no estaba seguro de si había hecho algo o solo estaba soñando eso. También me sentía extrañamente más sociable, pero no en el buen sentido. Y no se me daba bien socializar porque mi comportamiento era muy extraño y probablemente asustaba a la gente. La PCE también me provocó una desinhibición extrema. Me arrepiento de muchas cosas que hice cuando consumía esta droga. A veces me presentaba en la escuela cuando estaba algo drogado. Quería ver si me haría más llevadera la escuela, pero lo hizo imposible. Apenas podía escribir, ya que no podía controlar muy bien los movimientos de la mano. Mi letra era indescifrable. También me costaba hablar y no podía pronunciar bien las palabras porque tenía la boca entumecida y en general me ponía muy nervioso en público.
A menudo también me levantaba el ánimo, pero me desorientaba mucho. No podía encontrar mi camino en público. En mi opinión, la PCE no es realmente una droga social. Ni podía hablar con la gente porque me sentía flotando en otra parte. Quería estar en mi habitación y disociarme durante toda la noche y simplemente ver el espectáculo. Ese era generalmente el tema con la PCE. Realmente no me vuelve eufórico o relajado. Era solo extremadamente entretenido. A veces experimentaba algo que solo podía describir como el efecto de Alicia en el País de las Maravillas. Y me emocionaba mucho cada vez que ocurría. Suelen ser entre 30 y 60 minutos en los que pierdo completamente la noción de lo grande y cercano que es todo lo que me rodea. Por ejemplo, me miro las manos y me parece que son diminutas, pero que ocupan todo mi campo de visión. Miraba la pantalla de mi teléfono y me parecía diminuta, mientras que las aplicaciones parecían enormes, demasiado grandes como para caber en esa pantalla diminuta, pero cabían. Me asombraba y jugaba con objetos aleatorios que parecían cambiar constantemente de tamaño y forma mientras los sostenía. Tomaba un paso y de repente parecía que se expandía hasta alcanzar el tamaño de una piscina en mi mano. Simplemente tomaba objetos y los comparaba uno al lado del otro porque no tenía ni idea de lo grandes que eran en realidad. Este efecto no era muy fiable, ni siquiera con una dosis alta. Solo ocurría de vez en cuando y me encantaba. Finalmente dejé de usar PCE después de tener mi segundo episodio psicótico, que probablemente fue incluso peor que el primero y casi me costó la vida. Un efecto extremadamente aterrador que puede tener la PCE es que mi cuerpo parecía hacer cosas que yo no podía controlar y simplemente hacía cosas al azar, a veces incluso cosas violentas. En algún momento me quedé llorando en la cocina porque tenía miedo de hacerle daño a mis gatos. Acabé encerrándome en mi habitación el resto del día, lejos de cualquier mascota. Una forma muy mala de afrontar estos episodios psicóticos es con el alcohol. Al parecer, una vez estaba fuera de mí y me bebí entre 300 y 400 mililitros de alcohol puro. No podía recordar nada de esto aparte de despertarme en el hospital, y todavía me avergüenzo de que esto haya sucedido. Al parecer dejé de respirar y casi muero. Después de eso, de alguna manera tuve que sobrevivir 2 semanas en este horrible estado, después de las cuales, por suerte, volví a estar bien. Luego de ese episodio, tiré el resto de la PCE. En general creo que fue una experiencia bastante interesante, y aunque terminó con una nota muy negativa, no me arrepiento. No pienso negativamente sobre la PCE. Digo que es una droga absolutamente asombrosa si uno es responsable con ella.